No estaba buscando gigantes cuando encontré el primer artículo. Estaba investigando arqueología del siglo XIX. Las primeras excavaciones, las exploraciones de montículos que salpicaban el paisaje americano antes de que las instituciones profesionales tomaran el control de lo que podía y no podía ser descubierto. Investigación histórica estándar. El tipo de cosa que haces cuando intentas entender cómo nos entendíamos a nosotros mismos, antes de que las narrativas se estandarizaran, antes de que se escribieran los libros de texto, antes de que ciertas preguntas se convirtieran en profesionalmente peligrosas de formular. Pero entonces encontré los recortes de periódico. No uno o dos casos anómalos que pudieras descartar como exageración periodística. Cientos publicados en periódicos mainstream de todo el país con la confianza casual de reporteros que documentaban algo inusual pero no inverosímil. Esqueletos humanos gigantes de 7 pies, 8 pies, 9 pies, a veces más. Expuestos en montículos funerarios, en cuevas durante la construcción de ferrocarriles, en la erosión de las riberas de los ríos tras las inundaciones primaverales. Expuestos, reportados, y luego, de alguna manera, colectivamente olvidados como si toda una categoría de descubrimiento arqueológico simplemente hubiera dejado de importar. The New York Times, 4 de mayo de 1912. Un informe que describía la excavación de 18 esqueletos gigantes en el suroeste de Wisconsin. Los huesos fueron descritos como enormes, los cráneos inusualmente gruesos, las mandíbulas lo suficientemente grandes como para colocarlas sobre el rostro de un hombre normal como si fueran una máscara. Esto no era un tabloide persiguiendo titulares sensacionalistas. Era el periódico de referencia, la misma publicación que cubría elecciones presidenciales y guerras internacionales, documentando un descubrimiento que, según cualquier estándar razonable, debería haber reescrito los libros de texto de antropología y redirigido la investigación arqueológica durante generaciones. Pero no lo hizo. Los esqueletos fueron enviados para su estudio. La historia se desvaneció de la atención pública. Y si buscas cobertura de seguimiento, los artículos académicos que deberían haber resultado de un hallazgo tan significativo, las exhibiciones en museos que deberían haber seguido, cualquier reconocimiento institucional de que 18 esqueletos enormes de proporciones muy por encima de lo normal humano, no encuentras nada, solo silencio. Como si el descubrimiento nunca hubiera ocurrido. Como si 18 conjuntos de restos que medían muy por encima de las proporciones humanas normales simplemente hubieran dejado de existir una vez que abandonaron la tierra que los había preservado. El patrón se repite con una consistencia inquietante a lo largo de décadas de archivos periodísticos. The San Diego Union, agosto de 1895. Esqueleto gigante descubierto durante trabajos de excavación. Los huesos descritos como los de un hombre que debió medir al menos 8 pies de altura en vida. The Washington Post, junio de 1893. Restos de tamaño extraordinario desenterrados en un montículo funerario de Minnesota, acompañados de artefactos de cobre que sugerían un conocimiento metalúrgico sofisticado. The Indianapolis News, noviembre de 1879. Esqueleto que medía más de 8 pies. Desenterrado por agricultores que cavaban un nuevo pozo. El cráneo solo, supuestamente el doble del tamaño de una cabeza humana normal. The Middletown Signal, 1899. Restos humanos gigantes encontrados en Ohio junto a herramientas y ornamentos que sugerían que el individuo había ocupado algún puesto de importancia en la sociedad que lo había enterrado con tanto cuidado. The Worthington Advance, 1897. 10 esqueletos de tamaño enorme descubiertos en un montículo de Minnesota, cada uno midiendo entre 7 y 8 pies, dispuestos en un patrón deliberado que implicaba prácticas funerarias organizadas en lugar de un entierro aleatorio. Estos no eran publicaciones marginales inventando historias para vender periódicos. Eran los periódicos de referencia de sus comunidades, los mismos periódicos que cubrían la política local, los precios agrícolas y la documentación cotidiana de la vida americana. Y reportaban esqueletos gigantes con el mismo tono objetivo que usaban para todo lo demás. Porque en esa época,
Estos descubrimientos no eran controvertidos, no eran imposibles, eran simplemente noticias, lo suficientemente inusuales como para merecer cobertura, pero no tan extraordinarios como para que los reporteros sintieran la necesidad de defender o contextualizar lo que estaban describiendo. Comencé a construir una base de datos. Cada recorte que podía encontrar en archivos digitalizados, colecciones de microfilm y los archivos olvidados de sociedades históricas que aún no habían sido absorbidas por marcos institucionales más grandes. Cada referencia, cada medida, cada ubicación, cada detalle sobre lo que se encontró junto a los huesos. Los números se volvieron imposibles de descartar como coincidencia o error. Entre 1850 y 1920, documenté más de 300 informes periodísticos separados de descubrimientos de esqueletos gigantes solo en Estados Unidos. 300 relatos independientes, no dispersos al azar por el país, sino agrupados en regiones específicas con una precisión que sugería patrón más que casualidad. El Valle de Ohio, la cuenca del río Mississippi, la región de los Grandes Lagos, las zonas más densas en montículos funerarios, obras de tierra, restos arquitectónicos de cualquier civilización que hubiera ocupado ese paisaje antes del asentamiento europeo. Y aquí es donde la explicación oficial comienza a colapsar bajo el peso de su propia insuficiencia. Nos dicen que estos informes fueron identificaciones erróneas, que los estadounidenses del siglo XIX, a pesar de su familiaridad con la muerte, los entierros y la anatomía humana, de alguna manera confundieron consistentemente huesos de animales con restos humanos, que fósiles de mastodonte fueron confundidos con hombres gigantes, que esqueletos de alce fueron malinterpretados como humanos sobredimensionados, que las medidas fueron exageradas, las descripciones embellecidas, que todo el fenómeno no fue más que un fracaso colectivo de observación por parte de personas que no sabían qué estaban viendo. Pero los informes no se leen como errores, se leen como documentación. Las medidas son específicas, registradas con la precisión de personas que entendían que los detalles importan. 7 pies 4 pulgadas, 8 pies 2 pulgadas, 9 pies 1 pulgada. No números redondos que podrían sugerir estimación, sino cifras exactas que implican medición real con instrumentos reales por personas que tomaban sus observaciones en serio. Los detalles anatómicos se mencionan con consistencia en informes de diferentes estados, diferentes décadas, diferentes periódicos sin conexión aparente entre sí. Doble fila de dientes apareciendo en múltiples relatos separados por años y cientos de millas. Huesos craneales inusualmente gruesos mencionados una y otra vez. Proporciones que permanecían reconociblemente humanas a pesar de la escala extraordinaria. Mandíbulas que podían colocarse sobre rostros humanos normales. Fémures que excedían la longitud normal en 18 pulgadas o más. Estos no eran agricultores confundidos que tomaban restos de mastodonte por ancestros humanos. Eran observaciones detalladas registradas por testigos que sabían exactamente cómo se veían los esqueletos humanos, porque vivían en una era en la que la muerte estaba presente. Cuando las personas preparaban a sus propios muertos para el entierro, cuando la anatomía humana no era una abstracción escondida en escuelas de medicina, sino una realidad encontrada en la vida cotidiana, sabían lo que estaban viendo, y lo que veían era humano, pero no normal, familiar, pero equivocado en escala. La agrupación geográfica por sí sola sugiere algo más sistemático que una identificación errónea aleatoria. ¿Por qué los errores se concentrarían tan precisamente en valles fluviales específicos? ¿Por qué observadores confundidos en diferentes estados, décadas, periódicos con diferentes editores y diferentes estándares cometerían exactamente los mismos errores con los mismos detalles específicos? ¿Por qué los informes se alinearían tan consistentemente en sus descripciones si cada uno fuera simplemente un fracaso independiente de observación? El patrón implica algo que la narrativa oficial no puede acomodar. No error, sino evidencia, no confusión, sino documentación de algo que existía en cantidades suficientes como para ser encontrado regularmente por personas que excavaban en ciertas regiones durante un periodo específico de la historia americana. Y luego está el Smithsonian,
La institución que supuestamente debía estudiar estos restos, el Repositorio Nacional de Conocimiento Científico, donde esqueleto tras esqueleto supuestamente fue enviado para análisis experto y preservación. La organización cuyo propósito entero era recolectar y proteger exactamente este tipo de evidencia para generaciones futuras de investigadores. Busqué registros, los documentos de ingreso que deberían existir para especímenes recibidos de todo el país, los resultados de estudio que deberían haber sido publicados cuando restos inusuales eran examinados por científicos capacitados, las ubicaciones actuales de especímenes que deberían seguir existiendo en algún lugar de almacenamiento si alguna vez fueron preservados como sugiere el registro histórico. Lo que encontré fue ausencia con forma de evidencia. El Smithsonian reconoce haber recibido numerosos restos esqueléticos de excavaciones del siglo XIX. Sus propios informes anuales de las décadas de 1880 y 1890 hacen referencia a adquisiciones de especímenes inusuales, con un lenguaje que sugiere que la institución sabía que estos materiales eran lo suficientemente significativos como para merecer mención especial. Cartas de investigadores de campo describen el envío de restos a Washington con la expectativa de que seguiría un estudio adecuado. Pero cuando investigadores modernos solicitan acceso a material esquelético gigante específicamente, se les dice que no existen tales especímenes en la colección actual. Perdidos, extraviados, nunca debidamente registrados a pesar de la documentación que sugiere lo contrario. Desechados durante la gestión rutinaria de colecciones en algún punto no especificado de la historia institucional, destruidos en traslados entre instalaciones, dañados más allá del reconocimiento y descartados. Las explicaciones varían, pero el resultado es consistente. Los esqueletos ya no están. Cientos de especímenes expuestos a lo largo del continente durante 7 décadas, expuestos por testigos reputados, reportados por periódicos mainstream, enviados a la principal institución científica del país con la expectativa de estudio y preservación. Y de alguna manera cada uno ha desaparecido sin explicación adecuada, sin documentación de disposición, sin ningún registro de lo que ocurrió entre su llegada a Washington y su actual ausencia de cualquier colección accesible. Esto plantea preguntas que nadie en los canales oficiales parece dispuesto a abordar directamente. Si estos esqueletos fueran huesos de animales mal identificados, como sugiere la explicación despectiva, ¿por qué fueron aceptados por el Smithsonian en absoluto? ¿Por qué científicos capacitados recibirían envíos de restos de alce y los archivarían como especímenes antropológicos significativos dignos de preservación? ¿Por qué los propios informes anuales de la institución harían referencia a estas adquisiciones con lenguaje que sugiere importancia científica si fueran obviamente mal identificados incluso por un examen básico? ¿Y si eran restos humanos genuinos de tamaño inusual? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está la documentación de su disposición? ¿Dónde está el registro científico que explique por qué cientos de especímenes fueron considerados indignos de preservación? ¿Dónde está el rastro documental institucional que debería existir para cualquier desincorporación sistemática de materiales arqueológicos? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero la eliminación sistemática de evidencia, la desaparición coordinada de materiales físicos que fueron documentados en cada etapa excepto su disposición final, sugiere algo más deliberado que negligencia. No pierdes 300 especímenes por descuido. No extravías toda una categoría de material arqueológico por fallo burocrático rutinario. Está ocurriendo algo más. Una decisión tomada en algún momento de que ciertos descubrimientos era mejor olvidarlos que explicarlos. Me encontré preguntándome por qué. ¿Por qué instituciones dedicadas a comprender la historia humana trabajarían activamente para suprimir evidencia de diversidad biológica humana? ¿Qué narrativa se estaba protegiendo? ¿Qué suposiciones sobre el desarrollo humano y el progreso civilizatorio eran tan preciosas que la evidencia física tenía que ser eliminada del registro en lugar de examinada en sus propios términos? Y fue entonces cuando la cronología se volvió imposible de ignorar. Los informes periodísticos se agrupan entre 1850 y 1920. Alcanzan su punto máximo en las décadas de 1880 y 1890,
exactamente cuando la excavación de montículos funerarios estaba más activa, cuando la arqueología amateur todavía estaba permitida, cuando los descubrimientos podían hacerse y reportarse antes de que los marcos institucionales controlaran lo que se permitía descubrir. Luego se detienen, no gradualmente, como podrías esperar si un fenómeno genuino simplemente se volviera más raro por la excavación de los sitios disponibles, sino abruptamente, casi por completo. Después de aproximadamente 1920, los periódicos mainstream simplemente dejaron de reportar descubrimientos de esqueletos gigantes. Pero las excavaciones no se detuvieron. Las excavaciones arqueológicas continuaron a lo largo del siglo XX. Los montículos funerarios seguían siendo explorados, documentados. Aún producían artefactos y restos que eran cuidadosamente catalogados y preservados. Lo único que cambió fue lo que se reportaba, lo que se consideraba noticioso, lo que se permitía entrar en el registro público. Considera qué más estaba ocurriendo a principios del siglo XX. Las disciplinas académicas estaban consolidando su autoridad. La antropología y la arqueología estaban estableciendo control institucional sobre qué constituía investigación legítima y hallazgos legítimos. Las narrativas sobre el desarrollo humano estaban siendo estandarizadas, enseñadas en universidades, publicadas en libros de texto que moldearían la comprensión durante generaciones. Se estaba construyendo un marco. La estatura humana existe dentro de ciertos parámetros. La civilización humana se desarrolló de ciertas maneras. La historia humana sigue ciertos patrones. Y ese marco no tenía espacio para gigantes, ninguna acomodación para evidencia que sugiriera diversidad física más allá de los límites aceptados, ningún lugar para descubrimientos que implicaran algo diferente sobre el pasado reciente de lo que los libros de texto estaban comenzando a enseñar. La coincidencia temporal es demasiado precisa para ser casual. Los últimos informes de esqueletos gigantes aparecen en periódicos mainstream justo cuando las instituciones académicas están consolidando su autoridad sobre la interpretación arqueológica. Los especímenes desaparecen de las colecciones justo cuando los museos se convierten en los guardianes de qué evidencia se permite que exista. Las preguntas dejan de hacerse justo cuando formularlas se vuelve profesionalmente peligroso. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El archivo periodístico todavía está ahí. Los recortes aún existen en colecciones digitalizadas, rollos de microfilm y archivos de sociedades históricas locales. La evidencia persiste para cualquiera dispuesto a mirar con ojos no nublados por suposiciones sobre lo que se les permite encontrar. Pero mirar requiere aceptar posibilidades incómodas. Que las autoridades podrían estar equivocadas. Que los libros de texto podrían estar incompletos. Que las instituciones en las que confiamos para preservar el conocimiento podrían a veces destruirlo cuando ese conocimiento amenaza las narrativas que esas instituciones fueron construidas para proteger. Sigo regresando a la naturalidad de aquellos informes periodísticos originales. Los reporteros no estaban exaltados ni sensacionalistas. Documentaban hallazgos inusuales con el desapego profesional de personas haciendo su trabajo, registrando lo que observaban sin aparente preocupación de que sus observaciones pudieran más tarde ser declaradas imposibles. Los esqueletos eran noticia, pero no algo que destrozara el mundo, notables, pero no increíbles. Esa cotidianidad me persigue más que nada. En el siglo XIX, la existencia de seres humanos muy altos no se consideraba inherentemente imposible. Se documentaba porque era interesante, pero no amenazaba la visión del mundo de nadie. Entonces, era simplemente parte del espectro de variación humana que los estadounidenses encontraban mientras excavaban un paisaje lleno de evidencia de que alguien más había estado allí primero. Algo cambió entre entonces y ahora. No en la Tierra, sino en nuestra disposición a ver lo que la Tierra contiene. Los esqueletos no dejaron de existir. Nosotros dejamos de reconocerlos. Construimos marcos que los excluían. Y luego olvidamos que la exclusión fue una elección. Hicimos lo imposible imposible por definición. Y luego declaramos esas definiciones naturales, inevitables y fuera de cuestión. Los enormes montículos funerarios todavía salpican el paisaje.
Los archivos periodísticos todavía preservan lo que las instituciones han intentado olvidar. La evidencia espera a cualquiera dispuesto a hacer las preguntas que todos los demás han acordado no hacer. ¿Quiénes eran estas personas? ¿A dónde fueron realmente sus restos? ¿Por qué los informes se detuvieron tan repentinamente? ¿Por qué persiste el silencio institucional tan completamente? Y quizás lo más perturbador de todo, si 300 informes periodísticos de descubrimientos de esqueletos gigantes pudieron ser efectivamente borrados de la memoria colectiva en un solo siglo, ¿qué más podría haber sido borrado? ¿Qué otras categorías de evidencia hemos sido entrenados para no ver? ¿Qué más hemos sido enseñados a olvidar? La Tierra contiene lo que contiene. Los archivos preservan lo que preservan.